hermanos. Primero a los Tesalonicenses 5, versículo 14. Primera Tesalonicenses 5, versículo 14. ¿Están ahí? Leemos juntos que dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. El tema, hermanos, de la depresión no es un tema fácil. No solamente, hermanos, hay que comprenderlo, ¿verdad? Bíblicamente, sino que hay que comprender ciertas cosas, hermanos, al tratar el tema. Muchos hermanos, no se darán cuenta de lo que la Biblia dice acerca del tema, porque están consumidos en sus pensamientos y llegan a pensar que la Biblia no ofrece nada para ellos. A su vez, se van a sumergir, hermanos, en un montón de tratamientos médicos, que muchas veces, hermanos, no van a tratar solamente el problema, no van a tratar el problema, hermanos, para salir de la depresión. Mi intención, hermanos, con estos temas, ¿verdad? No es darles una solución momentánea, hermanos. Mi intención, ¿verdad?, es que a través de la Biblia, personas que están batallando con estos temas puedan ser libres. Jesús dijo allá en el libro de Juan capítulo 8, dijo: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando la Biblia nos enseña acerca de un tema, hermanos, es para traer libertad, no para traer solamente un alivio momentáneo. Ahora, déjeme decirle que eso no se va a lograr de un día para otro. Y menos cuando la ansiedad, cuando la depresión, hermanos, ya se prolongó por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ya están las personas metidas en una cueva, como lo vemos ahorita en la lectura de Elías. Él ya estaba en lo profundo de la cueva. Tanto que Dios le hablaba, hermanos, y le era imposible poder ver a Dios en medio de esa cueva. Entonces, hermanos, debemos de entender el tema a la par que estaremos trayendo una solución bíblica. Al entender, hermanos, y al considerar la naturaleza de la depresión, podemos brindar ayuda al depresivo. Una ayuda, hermanos, que sea concreta y una ayuda que sea buena. Ahora, déjenme decirle esto. Hay personas, hermanos, que están en depresión, pero que no quieren ayuda. Muchos dicen que quieren ayuda, pero no quieren ayuda. Lo único que quieren, hermanos, es alivio del dolor. Esto hace muy complejo el tema, hermanos, y muy difícil de ayudar. Hay personas que sienten el dolor de la depresión y dicen que quieren ayuda para salir de la depresión, pero no quieren ayuda. Simplemente quieren dejar de sentir dolor. Esto, hermanos, les digo, hace difícil y muy difícil de tratar. Ahora déjeme decirle, tarde que temprano todo ser humano, toda persona, hermanos, va a sufrir depresión o momentos de tensión, momentos, hermanos, de ansiedad, episodios de ansiedad. Todos. Ahora, toda situación, hermanos, que se hacen crónicas en la vida del ser humano no inician como crónicas. Muchas de esas situaciones inician como sentimientos reales y vitales que muchas veces se malmanejan y cosas se van profundizando. Quizás, hermanos, muchos vinieron hoy a la reunión, ¿verdad? Y no se dieron cuenta que se necesitó de un milagro pues, simplemente para salir de su casa. Es más, muchos a lo mejor hoy están aquí y se necesitó de un milagro para salir tan solo de la cama y poder, hermanos, prepararse. Para el que está en depresión es una agonía el tener que abrir sus ojos y tener que levantarse y salir de la cama.
Muchas veces, hermanos, estas personas no pueden expresar lo que están sintiendo, lo que están pasando, porque se sienten apenados. Estas personas están luchando, hermanos, y lo hacen solas porque no saben cómo pedir ayuda. No saben cómo expresarse, porque tienen miedo de que los juzguen, de que les condenen. Es por eso, hermanos, que durante semanas, ¿verdad?, les he estado pidiendo que oren por su servidor y que oren por ustedes para que estos temas puedan ser de bendición y que ustedes, hermanos, a su vez puedan ser de bendición con las personas con las que hablan, en donde quiera que están, hermanos, para que podamos ayudar a arreglar el problema de la depresión. Esto no va a suceder, hermanos, si no tratamos con el punto del problema, si solamente tratamos los síntomas. Mire lo que dicen esos consejeros bíblicos, el doctor Tim Clinton y el doctor Ron Hawkins. Dicen lo siguiente: la depresión va en aumento. Las personas que nacieron después de 1950 tienen 10 veces más probabilidades de padecer depresión que sus antepasados. Quienes tienen entre 25 y 45 años son los que tienen más probabilidades de padecer una depresión, aunque los grupos adolescentes manifiestan el aumento más acelerado del índice de depresión. En pocas palabras, hermanos, esta es la nueva pandemia. Muchos hermanos nos asustamos con la pandemia ahí en el 2019, ¿verdad? Comenzó el 2019. Y nos asustamos, pero en realidad, hermanos, la pandemia que está terminando con más personas es la depresión y la ansiedad. Estos hombres dicen, la mayoría de las personas que buscan ayuda para la depresión han experimentado acontecimientos recientes angustiantes, como un matrimonio fallido o conflictivo, una serie de relaciones amorosas rotas, o una carrera profesional perturbada. A veces están de luto por la muerte de un ser querido. Otros se sienten deprimidos por su lucha contra el dolor físico, crónico o alcoholismo y la adicción a drogas. Algunos se han deprimido después de que les dijeran que tenían una enfermedad grave o mientras se recuperaban de una cirugía a corazón abierto. Otras personas buscan ayuda para sentimientos de depresión de toda la vida que pueden remontarse a negligencia y abuso en la niñez o pérdidas y decepciones en la edad adulta temprana. Esto habla, hermanos, de un mal manejo de vida. Algo está sucediendo internamente y no se están dando cuenta. Muchas veces terminan en una cueva tan oscura, tan profunda, que son incapaces de levantarse, que son incapaces de hacer las cosas diarias porque la depresión los ha atrapado y los hace incapaces de hacer cualquier cosa. No tienen deseos, no tienen ánimo, no tienen las fuerzas de hacer nada. Ahora, ¿qué es la depresión? Número uno, ¿qué es la depresión? Hay muchas definiciones. Dice el Larousse, ¿verdad? La depresión es una condición emocional caracterizada por sentimientos de desesperanza continua, insuficiencia, pesimismo, abatimiento, tristeza y dificultad para pensar, concentrarse y actuar. Eso es lo que dice el Larousse. Ahora, encontré varias definiciones de algunos psicólogos. Dice otro, la depresión provoca pérdida de interés, desesperanza y en algunos casos pensamientos suicidas. Así que cuidado, hermano Cesario, con esos pensamientos. Así comenzó Elías, ¿verdad? Quítame la vida. Síntomas de depresión, hermanos. Dice otro hombre, es una agonía que ninguna palabra puede describir lo que la persona siente en ese momento. El desánimo y la desilusión son una buena descripción para la persona que se siente en depresión. Nunca se ha reunido tanto en una palabra, la depresión. Otro hombre dice,
La depresión resulta aterradora. Tu mundo es oscuro, pesado y doloroso. Algunos días piensas que el dolor físico sería más fácil de soportar. Al menos el dolor estaría localizado. En cambio, la depresión llega hasta el alma y corrompe todo a su paso. Muerto, pero caminando es una forma de describirlo. Te sientes entumecido, pero aún recuerdas cuando realmente sentiste algo. De algún modo, eso hace que sea más fácil, que esto sea más difícil de soportar. Esto lo dice un psiquiatra llamado Ed Wells. De este solamente encontré ciertas frases traducidas al español. Este psiquiatra, hermanos, se ha encargado de decir todo lo que las medicinas hacen al cuerpo. Y este hombre, aunque no es cristiano, este hombre dice que la ciencia, y ahorita lo vamos a ver, dice, la ciencia solamente conecta, dice, la parte física. Dice, pero realmente el ser humano es más que eso. Dice, el ser humano, dice, es alma, dice, es pensamientos. Dice, son emociones, son sensibilidades. Dice, es voluntad. Y es lo que la Biblia nos dice, que el ser humano es alma, es cuerpo y es espíritu. ¿Verdad? Y ahorita en un momento vamos a ver lo que este hombre dice, pero lo que está diciendo aquí es que todo su ser está involucrado en la depresión. Dice, estas personas no son capaces de sentir ya nada. Pueden recordar cuando eran felices, pero ya no tienen sentimientos, ya no pueden sentir ni enojo, ya no pueden sentir ira, ¿verdad? No pueden sentir alegría. Dice, son como muertos caminando. Imagínense eso. Este hombre dice, y fíjese, este hombre no es cristiano, y mire lo que dice. Notarás que el punto que le interesa enfatizar es la totalidad de la vida cristiana, el equilibrio de la vida cristiana. Es una vida en la que uno ha obedecido esta voluntad desde el corazón. Está la emoción, la sensibilidad, la forma de doctrina que vino a la mente y al entendimiento. De modo que al describir al cristiano, lo que enfatiza es que hay plenitud en su vida. Todo el hombre está involucrado, la mente, el corazón y la voluntad. Y una causa común de depresión espiritual es no darse cuenta de que la vida cristiana es una vida completa, una vida equilibrada. La falta de equilibrio es una de las causas más fructíferas de problemas, discordia e inquietud en la vida del cristiano. Ojo, ¿por qué viene la depresión según este hombre? Por la falta de equilibrio. Todo es esencial. El descanso es bueno, el trabajo es bueno, el asistir a la iglesia es bueno, el darte tiempo para leer, para orar es bueno, el salir al café con los amigos, con el esposo, todo es necesario, todo tiene un equilibrio. Dice la Biblia, hermanos, en 1 Timoteo 6, que Dios nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos. Todo es para nuestra bendición, hermanos. Así que mira, si tú te estás enfocando en una sola área de tu vida, va a llegar el momento en que te vas a cansar, de que se te va a hacer pesado, vas a entrar en ansiedad y por ende vas a caer en depresión. Así que comienza a darle equilibrio a tu vida. Número 2, los diferentes tipos de depresión. Hay varios tipos, no vamos a entrar en todos, porque vamos a ver 4 tipos de depresión que hay, pero dentro de esos 4 tipos, ¿verdad? Hay otros que van saliendo de ahí. 4 tipos de depresión. Primero, la depresión clínica. Es cuando la depresión se prolonga por meses. Y es al punto que ya no puedes hacer tus funciones normales. Se te hace pesado levantarte, lavarte la cara, peinarte. Es más, ya no quieres ni hacerte de almorzar, ¿verdad? Algo que es natural.
Ya se te hace pesado, esa es la depresión clínica. Ahora, ya es una depresión que ya se prolongó por algunos meses. Número 2, el trastorno distímico o distemia. Es una depresión crónica de baja intensidad. Haces tus funciones, simplemente ya no tienes felicidad. Es decir, hacías tu trabajo y disfrutabas tu trabajo. Andabas ahí haciendo tu trabajo y cantabas y te sentías contento. Ahora eres capaz de hacer tus funciones, haces tu trabajo, haces lo que haces, pero ya no eres feliz en lo que haces, ya nada te hace feliz. Todo el tiempo estás enojado, estás triste, ya no piensas en nada, ¿verdad? Simplemente no disfrutas lo que haces, no disfrutas las personas con las que estás, no disfrutas el tiempo, ¿verdad? Las pláticas con las personas, simplemente estás ahí por estar. Ese es el trastorno distímico. 3. El trastorno bipolar, conocido antes como depresión maníaca. Es un tipo de trastorno anémico que provoca alteraciones afectivas graves. Estos, ¿verdad? Pueden estar, hey César, hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Y bien contento platicando. Y después el César, ¿verdad? Me dice, ya me aburriste, hermano, y ya me deprimí. Ya me hiciste enojar. Y le empiezan a decir, ¿verdad? Cambia su actitud totalmente. Y empieza con una actitud tal vez hasta ofenderlo. Pueden estar bien y al instante sus emociones, sus contestaciones cambian. ¿Sí me entienden? Ok. 4. El trastorno afectivo estacional. Este es conocido como el TAT. También conocido como depresión invernal. Es un caso grave de tristeza invernal cuando la persona experimenta una depresión que suele atribuirse a la falta de luz solar o de vitamina D. Y muchos hermanos, muchos caemos en este tipo de depresión como por ahí de octubre a noviembre. Cuando empieza a hacer frío, ¿verdad? Cuando de repente ya se nubló y como que nos sentimos, como que no queremos salir de cama, ¿verdad? Queremos estar tomando chocolatito y cafecito, ¿verdad? Tal vez también por las fechas, ¿verdad? De Navidad, por la estación. Esto muchas veces se atribuye por falta de vitamina D, falta de sol, ¿verdad? Falta de sol. Ahora, es por eso, hermanos, también por este tipo de depresión que la Biblia dice que debemos de alentar a los débiles. Dice ahí que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes. Yo me doy cuenta de muchas veces de esto, hermanos. ¿Por qué? Porque se llegan esos días y de repente la asistencia baja, ¿verdad? Ahora, no que no tenga ganas de venir, sino que, como hoy, ¿verdad? Amaneció nublado, amaneció lloviendo, hoy no voy a la iglesia. Se nota eso, hermanos. Por eso la Biblia dice, hermanos, que debemos de ser pacientes, pero no solamente ser pacientes y hagan lo que quieran, aliéntalos, anímalos, ¿sí? Ve y búscalos. ¿Por qué? Porque se están desanimados, se sienten apachurrados por la estación, ¿verdad? Ve y anímalos. Y sé paciente para con ellos, porque a veces te van a decir, pastor, el domingo ahí estoy. Se llega el domingo aunque lo hayas visitado el sábado, ¿verdad? Y mañana voy a estar a las 10 de la mañana, pastor. Y está el pastor ahí el domingo en la mañana y voltea. Y me dijo que venía y nomás no llegó. Y dice, sé paciente para con ellos. Sigue animándolos. ¿Sí? Número 3. El cuerpo reacciona a los problemas del alma. El cuerpo reacciona a los problemas del alma. La ciencia, hermano, solo admite la enfermedad del cuerpo.
La Biblia describe a la persona en una totalidad, cuerpo, alma y espíritu. La ciencia, hermanos, ve al desanimado y solamente le da una píldora que trate los síntomas de la enfermedad. Pero para nosotros, hermanos, escuche esto, no debe de ser así. Para nosotros, cuando vemos una persona que viene y viene de esa manera, no es de, toma este versículo, lee este versículo, memorízate este versículo y con eso, no. Para nosotros deberíamos empezar con dos preguntas. Veo que te sientes miserable. ¿Por qué te sientes miserable? ¿Cómo fue que llegaste a sentirte tan miserable? ¿Por qué? Porque tenemos que ser como los buenos doctores, hermanos. Vas con un buen doctor, ¿verdad? Y se sienta y te empieza a preguntar, a ver, ¿sientes esto? Esto, cuando vas al baño pasa esto, haces, tu moco está así, te pregunta unos 15, 20 minutos y dices, me quiero ir. Y luego te termina de preguntar, a ver, acuéstate ahí. Y empieza a esculcar, ¿cómo le llaman? Escultarte, ¿verdad? Empiezan a tentarte todo, duele, ¿qué sientes aquí? Acá, a ver, respira. A ver, abre la boca. A ver, todo te revisa. Un buen doctor hace eso, ¿sí o no? Vas con un mal médico. ¿Qué tienes? No, pues vengo porque me duele la garganta, abre la boca. No tienes nada. Vete. Tómate estas pastillas. Paracetamol. ¿Verdad? Nosotros, hermanos, no deberíamos comenzar ahí, sino a ver, veo que te sientes miserable. ¿Por qué te sientes miserable? ¿Cómo fue que llegaste a sentirte tan miserable? Es como aquel, ¿verdad? Si tienes fiebre, dale tempra. ¿Qué hace la tempra? Le va a quitar el síntoma, ¿verdad? Pero si la fiebre viene por una infección, ¿le va a quitar la infección? ¿Qué necesita? Antibióticos, tiene que ir a la raíz. Entonces, hermanos, no queremos traer medicina que quite los síntomas, sino que a través de la Biblia, hermanos, quiero que Dios nos traiga libertad. Los problemas psicosomáticos, hermanos, son problemas mentales, emocionales, que llevan al cuerpo a tener síntomas físicos. Amargura, ansiedad, depresión. Estas personas están en un momento donde no saben si el cuerpo afectó el corazón o el corazón afectó el cuerpo, pero es un momento muy complicado. ¿Qué dice la Biblia? Mire Proverbios 15. Proverbios 15. Proverbios 15, versículo 13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Mire el capítulo 17. Capítulo 17, versículo 22. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Cuando la Biblia habla de los huesos secos, hermanos, habla que no tienen la vitalidad que necesita, la vitalidad que debe de tener. Decíamos hace unas semanas cuando hablábamos en nuestra escuela dominical, que en los huesos es donde se producen los glóbulos blancos. En los huesos es donde se produce la sangre, en la médula. Si los huesos se secan, hermanos, entonces, ¿verdad? No hay vitalidad. Cuando el corazón está triste,
el cuerpo lo va a resentir, hermanos. Cuando el cuerpo está triste, sufre también su cuerpo. Entonces, el hombre interno está demasiado conectado con el cuerpo. Cuando tenemos algo emocionalmente, hermanos, podemos sentirnos físicamente enfermos. Mire, yo creo que no quiero desilusionar a los muchachos, ¿verdad? Pero yo creo que la mayoría aquí ya pasó por una etapa de enamoramiento. Y luego la novia, el novio, ¿verdad? Ya le rompió el corazón y le rompió el corazón, ¿verdad? Algo emocional. Y se van, ¿verdad? Ahí están en su cuarto, van y se encierran y comienzan a estar a llore y llore. ¿Cuál es uno de los primeros síntomas, hermanos, después de que estuvieron tiempo encerrados llorando? Dolor de cabeza, ¿no? Los ojos, ¿cómo se les ponen los ojos? Hinchados, ¿verdad? Algo pasó en su corazón que su cuerpo lo resintió, ¿verdad? Muchos, no tengo hambre, no quiero comer. Y luego pasan por ese periodo un largo tiempo, ¿verdad? Y sienten que sin esa persona no voy a poder vivir. Ay, mejor sería quitarme la vida, porque si no voy a vivir con él, prefiero no vivir. Depresión, ¿verdad? Y muchos terminan calando el cable, ¿verdad? Cuando estás físicamente enfermo, también puedes sentirte emocionalmente mal. Cuando alguien se siente triste por dentro, uno termina revelando esa tristeza en su cara físicamente, el tono de su voz y sus acciones. Nuestro hablar y nuestro comportamiento son solo expresiones externas de nuestra vida interna. Mire, ¿qué pasa cuando hace un coraje? Cuando alguien le hace pasar un coraje, ¿qué pasa? La presión sube, ¿sí? Y la presión sube y el enojo hace que la cara se ponga, ¿qué color? Bueno, en mi caso morada, ¿verdad? Pero en otros casos hace que su cara se ponga color rojo, ¿verdad? Su expresión cambia. Su voz, oye, ¿por qué me gritas? No estoy gritando, así hablo yo. Pero no es cierto, ya cambió su voz, su expresión, su manera de hablar. Porque algo pasó internamente. Por eso, hermanos, dice que nuestro hablar y nuestros comportamientos son solamente expresiones externas de nuestra vida interna. Mire Lucas 6. Lucas 6. Versículo 45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mire Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Tenemos un ejemplo. ¿Cuántos recuerdan la historia de Nehemías? Dice que Nehemías estaba ahí en Asiria, ¿verdad? Y dice que cuando vino Anán y uno de sus parientes le preguntó cómo estaba su pueblo, cómo estaba su gente, cómo estaba, ¿verdad?, Jerusalén. Y le dice, todo está quemado, todo está destruido, pasado por fuego. Dice que entonces, ¿verdad?, pues sintió peso en su corazón, dice, y me senté y ayuné y oré por varios días porque su corazón estaba abatido. Ahora, pasan por lo menos 2 meses, y dice que estando en la presencia del rey, dice que él preparó las copas, preparó los vinos y probó el vino, porque él tenía que probar el vino antes de dárselo a su rey. Probó el vino y luego dice que lo puso delante del rey y se dispuso a servir la copa al rey. Y dice la Biblia que entonces el rey lo vio su rostro y le dice, ¿por qué estás triste?
Dice, entonces temí en gran manera. ¿Por qué? Un copero no podía estar triste, hermanos. Un copero debía de estar siempre alegre delante del rey. Si no, cuello, ¿verdad? Y el rey cuando lo ve, ¿por qué estás triste? Dice, esto no es sino quebrantamiento de espíritu. Es decir, es algo interno. Y ahí Nehemías dice, ¿y cómo no voy a estar triste? ¿Cómo no voy a estar quebrantado cuando mi pueblo, allá donde son mis antepasados, mis padres, todo está destruido, todo pasado por fuego, las puertas derribadas? ¿Cómo no voy a estar triste? ¿Cómo no voy a estar quebrantado? Entonces, hermanos, nuestro interior, lo que hay en nuestro corazón, va a reflejar nuestro estado físico. Lo que hay en nuestro estado físico es lo que va a haber en nuestro estado interior. Mire, Proverbio, bueno, ya lo leímos, Proverbios 17, 22 y 15, 13. Es obvio, hermanos, que nuestros cuerpos pueden responder a los pensamientos, sentimientos y elecciones de nuestra persona, de persona interna, con cambios físicos notables. Y ya les di este ejemplo, ¿verdad? Cuando nos enojamos, nuestra presión alterada. Nuestros cuerpos físicos también pueden influir en nuestros pensamientos, sentimientos y elecciones. Por ejemplo, alguien siente una taquicardia. Alguien me platicó, una chica me platicó, ¿verdad? Que ya le dio un episodio de ansiedad. Hay personas, ¿verdad?, que sienten una pequeña taquicardia. Ay, ya me va a dar un ataque al corazón, llamen a la ambulancia, traigan a los bomberos, porque se le dio un... Pero realmente no es que haya algo en su corazón, sino que es un episodio de ansiedad. Esta persona que me dice que ya sintió su primer episodio de ansiedad, dice, empecé a sentir frío, empecé a temblar, dice, no podía controlarme. Muchos pueden llegar, hermanos, a pensar, me voy a morir, me va a dar un paro cardíaco, cuando realmente no pasa nada. No pasa nada. Esto pasó en pandemia, hermanos. Esto pasó en pandemia. Muchas personas, ¿verdad? Con cubrebocas, donde quiera. Andaban en su carro, hermanos, solos, manejando solos, con cubrebocas y con los vidrios levantados. No querían tocar nada, ¿verdad? No, es que donde quiera veían COVID. Donde quiera veían que podían infectarse. Y sabe una cosa, muchas de esas personas fueron las primeras que se enfermaron, y muchas de esas personas fueron las primeras que se fueron. En cambio, hubo muchas otras que dijeron, bueno, pues vamos a confiar en Dios, y si de Dios es que me enferme, y si de Dios sea que me vaya, pues me voy a ir, y no, ni cubrebocas, ni protección, y por ahí andan todavía, ¿verdad? Por ahí andan todavía. Ellos tuvieron un efecto positivo de acuerdo a su relación con Dios. ¿Cómo más les puedo explicar? Mire, si yo voy, ¿verdad?, al doctor, voy al médico y le digo, fíjese, doctor, que me siento débil, sin fuerzas, desanimado. Hay momentos en que no me quiero levantar, y se los juro, hermanos, se los prometo más bien, que si hay momentos que me he sentido así. Y yo voy y le digo al médico, yo les prometo, hermanos, que si yo le digo al médico, ¿qué cree que me va a decir? Tienes que bajar de peso, ¿sí o no? Se los prometo que es lo primero que me va a decir, tienes que bajar de peso. Si tú bajas de peso, si llegas a los 80 kilos, ¿verdad?, con una buena alimentación, una buena dieta, ejercicio, y si sigues teniendo esos mismos síntomas de desánimo, cansancio, sin ganas de hacer nada, entonces vienes porque a lo mejor tienes depresión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi estado físico puede influir en mi estado de
de ánimo. Todo está conectado. La Biblia, hermanos, enseña claramente que nuestra persona interior invisible, no nuestro cerebro, es la fuente de nuestros pensamientos e intenciones, Hebreos 4:12. Nuestras emociones, Romanos 9:2. Y nuestras elecciones, Mateo 15:18. Cuando la Biblia habla de nuestros pensamientos, a veces llama mente a la persona interior. Noten lo que dice este hombre que les decía que no es cristiano. Él dice, la palabra exacta, no es cristiano, hermanos, y ojo con lo que dice este hombre, dice, la palabra exacta para referirse a la persona interior no es tan importante, pero como sea que lo llamemos, queremos recordar que nuestros pensamientos, elecciones y sentimientos se originan en el interior de la persona, no en la materia física, cerebro. Debido a que esto es cierto, la actividad química y real mensurable de nuestro cerebro es simplemente un reflejo de lo que sucede en nuestro corazón o persona interior y no la fuente de nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. La persona interior o corazón es la fuente de nuestras palabras y acciones físicas exteriores. Eso lo dice en el libro, ¿podrá la medicina quitar mi dolor? Nuevamente, lo que está hablando aquí es que nuestra vida debe de tener un equilibrio en todo. No dirijas todo tu tiempo, todos tus pensamientos, todas tus emociones, no dirijas todo tu ser en una sola actividad. Debes de tener equilibrio en todo. Número 4. ¿Dónde comenzar con una persona que está en depresión? ¿Dónde comenzar? En todos los libros que he estado leyendo, que he estado en los comentarios, todo, nos habla de que primero, antes de tener una plática, ¿verdad?, una consejería, lo primero que se debe de hacer es mandar a hacer unos estudios de sangre, unos estudios completos. ¿Por qué? Porque una anomalía en su sangre puede causar sentimientos de rabia, sentimientos de ira, sentimientos de amargura, sentimientos de tantas cosas, ¿verdad? Una tiroides maltratada puede causar pérdida del control. Dice también que muchos que están tomando medicamentos, dice, después de ciertos análisis, se demuestra que no era nada físico, sino algo del corazón, tal como odio, culpabilidad, abuso o resentimiento por algún abuso, etcétera. Dice uno de estos hombres, la desesperación puede llevar a conclusiones incorrectas. Es decir, porque somos muy actos a escuchar, ¿verdad? A no escuchar, escuchamos cualquier cosita y luego queremos dar una solución bien bíblica con nosotros. Y no escuchar y no ir al punto y no indagar y no ir más allá puede llevarnos a tener una conclusión incorrecta y dar entonces soluciones incorrectas. Nadie, hermanos, nadie quiere estar sufriendo. Es cierto, nadie queremos sufrir. Pero un tempra solamente va a quitar el dolor y va a quitar la fiebre, pero no va a curar, hermanos, la infección. No queremos eso. Alguien puede sentirse desamparado por Dios. Ahora, no hay nada, hermanos. No hay algo peor que un cristiano puede sentir o que una persona puede sentir que sentirse desamparado por Dios. Ahora, ¿usted cree que ese sentimiento es nuevo? Mire, por favor, Salmo 77.
1500 años 2500 años por lo menos, hermanos. 2500 años por lo menos ya se nos enseñan estos sentimientos, mire, estas emociones, estos pensamientos. Salmo 77, versículo número 2. Dice, al Señor busqué en el día de ¿qué? De mi angustia. Alzaba mis manos de noche. Ahora, mire, para poder traer solución, hermanos, a cualquier problema, no hay como buscar palabras bíblicas. Entre más palabras bíblicas busquemos, relacionadas a lo que estamos padeciendo, más fácil será traer solución. Mire, la palabra ansiedad si viene en la Biblia, ¿recuerdan dónde? Echando vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene... Ok, se puede buscar una solución a la ansiedad porque es una palabra bíblica. La palabra depresión no es una palabra bíblica, pero recuerda en las definiciones que le di, ¿cuál palabra constantemente aparece? Angustia. Angustia. ¿Sí? Y entre más vayamos a las palabras que se acercan a esos sentimientos, más fácil será traer una búsqueda. El jueves hablábamos un tema y les decía, mire, es como esto. El mundo, ¿cómo llama a alguien que toma mucho? Seguido. Alcohólico. ¿Y el mundo cómo trata eso? Dice, el alcohólico es un enfermo. ¿Y un enfermo qué necesita? ¿Qué necesita un enfermo? Medicina. ¿Sí? Entonces va a tratar el alcoholismo con medicina. Ahora, ¿cómo trata o cómo llama a Dios a una persona que toma mucho? ¿Le llama alcohólico? ¿Cómo le llama? Borracho. ¿Sí? ¿Y cómo trata a Dios con el borracho? Como un pecador. Entonces, ¿qué necesita? Arrepentimiento delante de Dios. Si no hay arrepentimiento delante de Dios, difícilmente podrá dejar de ser un borracho, porque no entiende que tiene un problema directamente con Dios. ¿Sí? Entonces, mire, este sentimiento, hermanos, está plasmado en la Biblia. Más de 2500 años. Se puede encontrar solución. Mire el versículo 7. Versículo 7. Se acuerda a Asaf y dice, desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. ¿Cuál es la respuesta, hermanos? ¿Se ha cortado el brazo de Jehová para salvar? De ninguna manera, ¿verdad que no? Versículo 8. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se acaba la misericordia de Dios, hermanos? ¿Se acaba su paciencia? No, ¿verdad que no? Dice, ¿se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Será que Dios no cumple sus promesas, hermanos? ¿Será? No, la Biblia dice que fiel es el que promete, porque Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Ah, ¿no dice la Biblia así? Entonces hay una solución. El salmista encontró la solución, hermanos. Dice, si usted sigue leyendo, dice el 10, dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos, oh Dios, santo es tu camino, que Dios es tan grande como nuestro Dios. Y comienza a recordar todo lo que Dios puede hacer, que Él es poderoso, todas sus maravillas, y entiende que no hay nada peor que sentirse desamparado con Dios cuando Dios es un Dios cercano. Un Dios, hermanos, al cual podemos acudir en todo tipo de angustia. Ahí está la solución, acudir a Dios.
Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay algunas ideas erróneas sobre la depresión y aquí voy a terminar, hermanos. Hay algunas ideas erróneas sobre la depresión y admito, algunas de estas ideas yo las tenía hasta antes, hermanos, de comenzar a estudiar este tema. Y mire, si tenemos ideas erróneas sobre la depresión, entonces vamos a traer soluciones erróneas. ¿Sí? Primero, mire, ¿cuál es la primera idea errónea? La depresión es el resultado del pecado. Es que toda depresión es pecado contra Dios. Muchas de las veces voy a estar de acuerdo, pero no siempre. No siempre. Mire Job. Job 22. Job capítulo 22. Vinieron sus amigos en medio de su depresión. Vinieron, ¿verdad?, a condolerse de él. Vinieron a consolarlo, a darle fortaleza. Y terminaron, hermanos, hundiéndolo más. Mire el versículo 5. Dice, por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Cuidado con las soluciones que traemos y damos, hermanos, con los consejos. Me encanta lo que Job les dice, hermanos, ahí en el capítulo número 16. Me encantan estas palabras. Mire el capítulo 16, versículo número 2. Job, ya cansado de sus consejos, de sus palabras, les dice en el versículo 2, dice, muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestosos sois todos vosotros. De nada me sirven tus palabras. ¿Qué ánimo traes a mi vida? ¿Qué fortaleza? ¿Cómo me edificas con lo que me estás diciendo? ¿Cómo me ayudas? Ellos le decían, hermanos, mira, todo lo que estás sufriendo es por tu pecado. Decláralo. ¿Cómo estuvieron ahí? No siempre, hermanos, la depresión no siempre viene a causa del pecado. Como consejeros, debemos de tener cuidado de distinguir entre la causa de la depresión, es decir, aquellos actos o creencias que creen en una sensación de pérdida, y la consecuencia de la pérdida, la depresión. Si la causa es pecaminosa, entonces son necesarios los pasos apropiados de confesión personal y arrepentimiento. Cuando restauramos la relación perdida con Dios, la depresión naturalmente disminuye, ya que no hay un estado de pérdida. Es decir, hermanos, mire, cuando la depresión viene a causa de un pecado, ¿qué es lo primero que se pierde? Hablamos de David. ¿Qué fue lo primero que perdió previamente a su pecado? Su relación con Dios, ¿sí? Y luego cometió su pecado y vino su depresión. Cuando viene Natán, habla con él, lo confronta, lo lleva a reconocer su pecado, y él arrepentido, ¿verdad?, confiesa su pecado. Entonces deja de tener perdida su comunión con Dios, porque la Biblia dice, hermanos, que todo aquel que confiesa su pecado y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Entonces restablece su relación con Dios. Naturalmente, cuando su relación con Dios vuelve, entonces poco a poco, hermanos, esa sensación de depresión comienza poco a poco a irse. Ahora, muchas veces la depresión viene por pérdida de otras cosas. Cuando perdemos, hermanos, una relación, cuando perdemos la honra de alguien,
Cuando perdemos, hermanos, el respeto de uno de los hijos, ¿verdad? O de la esposa, del esposo, y eso nos lleva a tener ciertos pensamientos, ciertos sentimientos, empieza nuestras emociones en un declive porque hay una pérdida. Entonces hay que ir al punto de qué es lo que perdiste, por qué lo perdiste, cómo llegaste a esa pérdida, y entonces tratar, hermanos, de quitar ese estado de pérdida. ¿Para qué? Para poder ir saliendo de la depresión. Dice, la causa puede ser por pérdida, el elemento de culpabilidad tendrá que ser removido. Algo que le llevó a la decepción. Tratar con la pérdida para salir de ese hoyo. ¿Cómo fue, hermanos? ¿Cómo fue que Elías se deprimió? Él dijo, a todos tus profetas han dado muerte. Él dijo, he perdido a todos los siervos que eran mis discípulos, a todos que eran mis alumnos, dice, los han matado. Solamente quedo yo y me buscan para quitarme. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Se acuerda que le dijo? Yo me he reservado 7,000 cuyas rodillas no se han doblado delante de Baal. Y entonces no fue que Elías salió de la cueva. Dice, tú no has perdido, Elías. ¿Quién te dijo que has perdido? ¿Quién te dijo que eso se debe a ti? Quien tiene el control soy yo. La causa puede ser pecaminosa, por lo cual para ayudar, hermanos, uno tiene que llevar al arrepentimiento. Cuando viven culpando a otros, cheque esto, ¿sí? Cuando viven culpando a otros, nunca salen del hoyo, sino que siguen sintiendo dolor. Cuidado con eso. Cuidado con estarte quejando. Es que tú tienes la culpa de que yo me sienta así. Es que tú no me quieres, es que tú no me hablas, es que tú no me dices, es que tú no me das, es que si tú no me hubieras tratado así, si tú no me hubieras hablado así, y se la pasan culpando a otros, ¿sabe? Ellos no quieren salir de la depresión. Ellos simplemente quieren tener un alivio momentáneo del dolor que sienten. Cuidado, hermanos, con eso. La causa puede ser por un dolor físico. Medicamento será necesario para quitar el dolor. Muchas personas, hermanos, que sienten un dolor continuo, ¿verdad? Un dolor que no se les quita. Su depresión puede llegar a venir a causa de ese dolor continuo. Si llega al momento, ¿verdad? Que dicen, si voy a seguir con esto, ya mejor quítame la vida, ¿verdad? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? Ya no me puedo valer por mí mismo, ya no me puedo levantar. A causa de eso puede venir la depresión. La depresión, hermanos, no es pecado. Cuando alguien está de luto o cuando está pasando por cambios químicos en su cuerpo por su salud. ¿A qué me refiero a esto? Mire, estaba el jueves les decía, ¿verdad? Estaba viendo algunos testimonios de personas con depresión y he estado leyendo otros. Un testimonio decía de una persona que va con el pastor y le pide consejería y le dice, pastor, pues yo tengo 5 años deprimida, ¿verdad? Y le dice, y ella siempre, ¿por qué se viste toda de negro? Dice, es que tengo 5 años que murió mi esposo y cada día me visto de negro para recordar su muerte. Y le dice, por ahí debe de empezar. ¿No ha pensado en cambiarse su ropa? Porque usted lo único que está haciendo es recordar su muerte, es recordar una pérdida. Ay, pero ¿cómo voy a hacer esto? Es lo primero que tiene que hacer. Porque si alguien está vivo es usted, y si tiene algo que hacer es recordar que usted está viva. Y luego dice que le dijo, la ropa de su esposo ya la sacó, las cosas de su esposo ya las sacó de su casa.
y que empezó a llorar. No, lo más difícil lo ha dejado para el final. Pídale al pastor que mande un grupo de jóvenes que le ayuden a sacar todo lo que era de su esposo, a fin de que usted pueda salir a causa de eso. Porque, hermanos, mire, el luto es natural. El luto es natural, pero cuando se prolonga, puede llegar a traer otros pensamientos y caer en una depresión profunda. Ahora, la depresión tampoco es pecado cuando se está pasando por cambios hormonales. Hay una etapa de la mujer, ¿cómo le llaman a esa etapa, hermanos, cuando llegan a cierta edad? Menopausia. Las hormonas explotan al por mayor. ¿Sí? Hay un sinnúmero de emociones, de sentimientos, de pensamientos, y eso puede llegar a llevarles a que entren en un punto de depresión. De hecho, la próxima semana voy a tratar algo así como esto. Pero, una mujer recién dado a luz, sus hormonas están también al por mayor. Esto aunado a un esposo que no hace un buen trabajo, ¿verdad?, de ayuda. Y la mujer no ha tenido descanso, no ha dormido bien, ¿verdad? Puede llegar, hermanos, a tener alucinaciones y pensamientos en contra de su bebé, de hacer daño a su bebé. ¿Por qué? Porque alucina por falta de sueño, por falta de dormir. Esto se llama depresión postparto, ¿verdad? Y muchos no creen en eso. Porque yo he oído de pastores que cuando les han preguntado, dicen, eso no existe, tu esposa debe de arrepentirse. Y ahora que he estado estudiando, digo, ay, siendo pastores, ¿verdad? Y muchas veces pastores que uno tiene, cuánta sabiduría y con esos pensamientos. Y ahora que estando viendo todo eso, digo, ¿cuántos bebés, hermanos, en peligro? ¿Cuántos bebés en peligro a causa, verdad, de falta de dormir? Entonces, la depresión no es pecado cuando alguien está de luto o cuando alguien está pasando por cambios químicos en su cuerpo por su salud. Otra idea errónea, hermanos, la depresión es causada por falta de fe en Dios. No necesariamente y no siempre, aunque la falta de fe en Dios, hermanos, sí puede llevarnos a la depresión. Muchas veces personas desarrollan depresión porque no quieren aceptar, hermanos, la situación de vida en la que Dios los puso. Vino una situación difícil a su vida, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, un accidente, cualquier cosa, ¿verdad? Y comienzan a ver quejas. ¿Por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué me puso en esta situación? Si realmente Dios se preocupara por mí, ¿por qué? Y pueden llegar a entrar en una depresión, hermanos, y hundirse, ¿verdad?, en esa cueva como Elías. Número 3. La depresión es el resultado del abandono de Dios. Qué idea tan errónea. Dios nunca nos abandona, hermanos. Dios nunca nos abandona, hermanos. Mire Hebreos capítulo 13. Hebreos 13 y terminamos, hermanos. Hebreos 13, versículo 5. Esto es lo peor que podemos llegar a pensar, hermanos, que Dios nos ha abandonado en medio de cualquier situación. Mire Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer. Dios es fiel, hermanos. Y si Él dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé, es porque Él está ahí siempre. Amén. La depresión, hermanos, no es causada porque Dios nos da la espalda, sino más bien porque nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Y no solamente, hermanos, aquel que está en depresión no solamente le ha dado la espalda a Dios,
Le ha dado la espalda a todos aquellos que le quieren ayudar y que le pueden ayudar. Se hacen ultrasensitivos. Es que, y esto es algo con lo que yo, y les digo, hermanos, yo creo que Dios siempre me prepara para los temas. Porque me he topado con muchísimas personas que me han dicho lo mismo y les respondo lo mismo. Empiezan a platicar, le digo, mira, pasa así, así, así. ¿Y usted qué me aconseja? Le digo, es que mira, ¿yo qué te puedo aconsejar? Yo no siento lo que tú sientes. ¿Tú sabes lo que estás sintiendo? ¿Cómo yo te puedo decir haz esto si tú sabes que no? Y entonces cuando ellos van meditando en lo que les digo, ¿verdad? Comienzan, no, pues sí, tienes razón. Tienes razón. Pero muchas veces, hermanos, ¿sabe? Ellos le dan la espalda a aquellos que quieren ayudarles, porque tú no sientes lo que siento exactamente. Yo no estoy sintiendo lo que tú. Yo no puedo decirte lo que sientes ni lo que tienes que hacer. Tú sabes lo que tienes que hacer. Yo puedo ayudarte, puedo guiarte, puedo darte un consejo, pero más que yo pueda hacer por ti, es lo que tú tienes que hacer por ti y lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer por ti. Cuando alguien se siente en depresión, hermanos, no solamente le da la espalda a Dios, sino también a aquellos que le pueden ayudar. Pero ¿sabe una cosa? Dios puede darle libertad. Dios puede darle libertad. Dios, hermanos, es un Dios con el que podemos ir y con el que podemos tratar los problemas. Incluso, hermanos, Dios es quien nos busca. ¿Quién buscó a Elías? ¿Quién buscó a Elías? ¿No fue Dios? A ver, Elías, ¿por qué estás ahí? ¿Qué tienes? ¿Qué sientes? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué llegaste a esa conclusión? Ah, ya me dijiste lo que tienes. Mira, esa no es la conclusión. Yo te diré lo que tienes que hacer. Levántate, sal, porque todavía te resta un montón de camino. Ve y haz lo que yo te digo que hagas. Dios puede darnos libertad, hermanos. Pero quizás si tienes algunos síntomas de estos, debas ir a checarte. Un chequeo general de sangre, un chequeo general de tu cuerpo. Si hay alguna anomalía en tu sangre, si hay alguna anomalía, ¿verdad? En tu glándula, se me fue el nombre. ¿Verdad? Si tienes alguna anomalía en alguna otra parte de tu cuerpo, quizá ahí está, ¿verdad? ¿Por qué te sientes así? Y si tu causa, hermano, realmente es espiritual, está en tu interior, tienes un Dios con el cual puedes ir y tratar directamente tu problema, declarándole por qué causa estás en el sitio en el que estás. Tal vez, tú digas, es que yo no puedo decirte desde cuándo me siento así. Tal vez hubo un abuso físico en mi niñez. Tal vez tomé una decisión equivocada y hubo resultados, ¿verdad?, que me llevaron a un fracaso y entonces caí en esta depresión. Tal vez hubo una ruptura y me da pena decirlo. Me da pena, ¿verdad?, decírtelo a ti, pero ¿sabes una cosa? Hay alguien que no te va a juzgar, que no te va a condenar. Hay alguien que te va a tratar con amor. Hay alguien que te va a ayudar a que salgas de ese problema. No va a ser fácil, no va a ser de la noche a la mañana, pero con constancia y con fidelidad y obediencia a las cosas de Dios, Dios puede darte libertad. Amén. Señor y Dios, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo y gracias, Señor, porque yo sé que tú quieres hacer algo en la vida de tu iglesia y con la vida de tu iglesia, Señor. Ayúdanos a aprender, Señor, sobre este tema, entenderlo, comprenderlo. Si debemos ponerlo en práctica en nuestra vida, que así sea, Señor. Y si podemos a través de este tema ayudar a otras personas que se sienten abrumadas, Señor, se sienten atrapadas, esclavizadas por la ansiedad, la depresión, el temor. Que puedan, Señor, que podamos
ayudar, que podamos traer libertad a través de tu palabra, Señor, a esas personas. Que podamos ser, Señor, instrumentos de tu palabra, instrumentos de tu espíritu para la gloria de tu nombre. Y que podamos ver, Señor, personas rindiéndose a tus pies, libertadas del pecado, libertadas, Señor, de la condenación eterna y libertadas, Señor, de todas aquellas cosas que les atan. Haz lo que tengas que hacer, Señor,